Buenos días a todas y todos. Gracias por la presencia en el panel Neuroderechos, una discusión impostergable sobre derechos humanos y protección de datos. Me llamo Juliana Román, soy líder de proyectos, investigadora en el Instituto de Referencia en Internet y Sociedad, IRIS. Bueno, en el principio voy a presentar una visión general del tema para iniciar nuestra conversación. En los últimos años, la implementación de neurotecnologías y tecnologías inmersivas está avanzando de manera notable. En ese sentido, el objetivo del encuentro es debatir sobre las implicancias de las tecnologías emergentes, las cuales operan a partir de inferencias de datos biométricos, neuronales y fisiológicos. Los datos neurales componen el escenario jurídico, particularmente de la protección de datos personales, planteando numerosas interrogantes. Determinadas aplicaciones permiten una conexión bidireccional entre el sistema nervioso central de un individuo y un sistema electrónico. Ahí está la posibilidad de acceso a datos que contienen la información cerebral y así explorarlos, grabarlos y eliminarlos o hasta modificarlos. Y esa es una preocupación que nosotros queremos plantear aquí junto a vos para que podamos como discutir, debatir y también entender. Al mismo tiempo, ese tipo de tecnología que usa de los datos neuronales se aplica cada vez más en contextos fuera del área de salud, ingresando también en campos como enseñanza, ámbito laboral, los juegos y el entretenimiento. Sabemos también el tamaño del mercado de los juegos y que ese mercado también está muy presente, niños, adolescentes y personas ahí que tienen una vulnerabilidad más amplia en el contexto general y necesitan una mayor protección. En ese sentido, entonces, es crucial entender hasta qué punto es legítima o no la interferencia en la actividad cerebral humana y si estamos en verdad protegidos ante el trato de ese tipo de informaciones. Para entender mejor el tema, es con mucho gusto que contamos con un panel de expertos y expertas de Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Estados Unidos, con enfoque multidisciplinario. Por video, entonces, para explicar un poco a vosotros la orden del panel, tendremos la participación de Rafael Yuste, neurocientífico de la Universidad de Columbia y Neuro Rights Foundation, que va a presentar un panorama general de la temática. En línea tendremos la participación de Rafaela Ferreira, que es investigadora del Instituto de Referencia en Internet y Sociedad, IRIS, quien va a compartir sobre la experiencia del uso de buenas prácticas internacionales en tecnologías inmersivas. También acá con nosotros, con mucho gusto, tenemos Natalia Monti, de Fundación Camanau, quien va a presentar los principios interamericanos de OEA, Organización de los Estados Americanos. Moisés Sánchez, también de Fundación Camanau, que va a presentar experiencias nacionales sobre neuroderechos en el contexto latinoamericano, específicamente Chile, Brasil y México. En relación al análisis de protección de datos personales, regulaciones más amplias también que tenemos en Latinoamérica, contamos con la participación de Bárbara Murachole, que es abogada y consultora jurídica. Por fin, entonces, cada panelista tendrá más o menos 13 minutos para exponer sus ideas y al final tendremos un tiempo dedicado a preguntas y comentarios de los oyentes. Muchísimas gracias por estar acá con vos y esperemos entonces que haya esa doble función donde nosotros aprendemos y enseñamos y vosotros también nos enseñan y aprenden, ¿vale? Muchísimas gracias. Paso ahora entonces para el video de Rafael Yuste. Soy Rafael Yuste, profesor de neurobiología en la Universidad Columbia de Nueva York y siento no estar con ustedes en persona, pero mando esta breve presentación para discutir la idea y el origen de los neuroderechos. Primero tenemos que entender qué es la neurotecnología. Entonces ahí tenemos un ejemplo de cómo una tecnología también tiene sus cosas, ¿no? Así que hay que entender porque si no hay errores. Así que vamos a arreglar eso en 2 minutitos y ya está. Ópticos, magnéticos, acústicos, químicos,
para hacer dos cosas: para medir la actividad del cerebro o para cambiar la actividad del cerebro, ¿no? Bueno, ¿y por qué es importante la neurotecnología? Pues resulta que el cerebro no es un órgano más del cuerpo, sino es el órgano que genera todas las habilidades mentales y cognitivas de los seres humanos, ¿no? Estoy hablando de nuestros pensamientos. Soy Rafael Yuste, profesor de neurobiología en la Universidad Columbia de Nueva York, y siento no estar con ustedes en persona, pero mando esta breve presentación para discutir la idea y el origen de los neuroderechos. Primero tenemos que entender qué es la neurotecnología, de qué estamos hablando. La neurotecnología son métodos o dispositivos que pueden ser eléctricos, ópticos, magnéticos, acústicos, químicos, para hacer dos cosas: para medir la actividad del cerebro o para cambiar la actividad del cerebro, ¿no? Bueno, ¿y por qué es importante la neurotecnología? Pues resulta que el cerebro no es un órgano más del cuerpo, sino es el órgano que genera todas las habilidades mentales y cognitivas de los seres humanos, ¿no? Estoy hablando de nuestros pensamientos, nuestras memorias, las percepciones, las emociones, la imaginación, las decisiones. Todo el comportamiento se genera por el cerebro, incluso el subconsciente, la parte de nuestro comportamiento de la cual no somos conscientes, también se genera por el cerebro. Entonces, en laboratorios como el mío, utilizando neurotecnología, investigadores podemos descifrar la actividad cerebral y cambiarla de una manera efectiva, por ejemplo en ratones, ¿no? Y lo que hoy se puede hacer en ratones se podrá hacer mañana en seres humanos. Entonces, como el cerebro no es un órgano más del cuerpo, sino que genera la mente humana, por regla de tres, el poder registrar y descifrar y alterar la actividad cerebral va a permitir descifrar y alterar la actividad mental. Por esto, un grupo de nosotros en el 2017 nos reunimos aquí precisamente en la Universidad Columbia, en el campus de Morningside, y nos llamamos el grupo de Morningside, y propusimos a nuestros colegas y al mundo que el problema de neurotecnología es un problema de derechos humanos, porque la actividad mental define lo que es el ser humano. Entonces nosotros propusimos la idea de nuevos derechos humanos, que los llamamos neuroderechos o derechos cerebrales, para proteger 5 áreas. Para proteger la privacidad mental, para que el contenido de la mente no sea descifrado sin nuestro consentimiento; para proteger la agencia, el libre albedrío, para que podamos tomar decisiones sin interferencia externa por neurotecnología; el derecho a nuestra identidad personal, para que el yo, la integridad psíquica de la persona, sea algo que no se pueda ingerir desde fuera con neurotecnología; y por último, el derecho al acceso equitativo a las neurotecnologías de aumentación sensorial y cognitiva; y el último neuroderecho, el derecho a la protección contra los sesgos de los algoritmos que se utilizan en neurotecnología, ¿no? Estos neuroderechos forman una propuesta que fue publicada en la revista Nature en el año 17 y formó un poco la punta de lanza de propuestas similares en distintas organizaciones internacionales y en distintos países. Es imprescindible mencionar el caso chileno. Como saben ustedes, la República de Chile adoptó de forma unánime, tanto por el Senado como por la Cámara,
una reforma constitucional al artículo 19 de la Constitución chilena, hoy vigente, que protege la actividad cerebral y la información procedente de ella como un derecho básico a la ciudadanía. Y el Senado de la República de Chile también aprobó una ley de neuroprotección que aterriza estos neuroderechos dentro de la legislación existente en Chile y del Código Sanitario. Aparte de Chile, hay muchos otros países que se están involucrando en neuroderechos, en neuroprotección, incluyendo en Europa España, el Reino Unido, también la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y la Organización de Estados Americanos, de este lado del Atlántico, y también las Naciones Unidas, cuyo Comité de Derechos Humanos el año pasado adoptó unánimemente la resolución de estudiar los problemas de derechos humanos en neurotecnología. Y con este breve resumen acabo, simplemente el dar mi apoyo a la reunión de las cuales están ustedes asistiendo hoy, mi apoyo desde aquí, y que sepan también que tenemos una fundación que se llama la Fundación de Neuroderechos, en inglés Neuro Rights, en la que estamos involucrados con la investigación de neuroderechos. Entre ellos hemos completado un análisis comparativo de los tratados existentes de derechos humanos, incluyendo la Declaración Universal del 48 y otros 8 tratados importantes de derechos humanos, en la cual la conclusión de nuestro estudio es que el sistema actual de derechos humanos en el mundo no protege estos problemas de los cuales hemos hablado antes, ¿no? Y la Fundación de Neuroderechos estaría encantada en ayudar y en colaborar con cualquiera de ustedes en este tema. Muchas gracias y saludos desde Nueva York. Soy Rafael Yuste, profesor Vale, de entonces neurobiología en vimos la ahora la Universidad presentación del Columbia profesor Rafael, que de Nueva está en York, Nueva y York, siento no por estar. eso no está con nosotros y nosotras hoy, pero ha traído entonces un interesante panorama a nosotros. Y ahora también es importante decir que maneja el proyecto BRAIN, que es un proyecto muy interesante que tiene ahí distintas investigaciones sobre la temática. Justo ahora pasamos a Rafaela Ferreira, entonces, la persona que va a decir un poco las buenas prácticas en contextos de tecnologías inmersivas. Hola, buenos días a todas, todos y todes. Bueno, yo me llamo Rafaela, como Julián ha dicho. Yo soy parte del equipo de investigación de IRIS y también soy estudiante de licenciatura en Derecho en la Universidad Federal de Bahía. Soy de Salvador, brasileña. No estoy con ustedes hoy porque estoy en la Escuela de Verano Europea sobre la Gobernanza de Internet. Me gustaría mucho estar con ustedes y bueno, ya pido perdón por cualquier error de comunicación en esta mezcla de portugués, español y inglés, pero estoy disponible para responder cualquier duda y hacer que la comunicación sea lo más nítida posible. Haciendo un breve roadmap sobre la presentación que yo pensé para hoy. Mi presentación va a tener 3 partes. En un primer momento voy a hablar rápidamente sobre el contexto de nuestra investigación en IRIS, sobre las tecnologías inmersivas. Después vamos a tener algunos ejemplos concretos de tales tecnologías, principalmente en el tema de las neurotecnologías. Finalmente vamos a hablar un poco sobre cuestiones, sobre las implicaciones prácticas de la aplicación de estos productos, para que a la continuación los próximos panelistas puedan apuntar caminos, ideas y más preguntas sobre el tema. Bueno, ya empezó hablando que en este proyecto del IRIS, que es una institución independiente, interdisciplinaria, fundada en 2015, en que nosotras nos dedicamos a producir y comunicar conocimiento científico
sobre el tema de Internet Sociedad, promover políticas públicas en los derechos humanos y en el entorno digital. Nosotras nos dedicamos a estudiar sobre las implicaciones de la protección de datos, específicamente en tecnologías, productos de realidad extendida. Este proyecto tuvo un financiamiento de Meta y bueno, eso es la visión general para que sepan dónde partimos, pero el primero resultado que nos importa es que las tecnologías inmersivas, cuando nosotras investigamos lo que quiere decir una realidad extendida y lo que quiere decir qué son en verdad las tecnologías inmersivas, nosotras y nosotros percibimos que las tecnologías inmersivas están más allá que el metaverso. Eso es muy importante porque las tecnologías inmersivas ya existían en las pinturas panorámicas, por ejemplo, y las imágenes estereoscópicas en el siglo XIX son técnicas que utilizan las capacidades sensoriales humanas para crear una experiencia de inmersión y comunicar con más profundidad sus mensajes. Y el objetivo es simples pero complejo, porque lo que se quiere es hacer más imperceptible la frontera entre lo que es real y lo que es irreal o sintético o creado por los seres humanos, por máquinas. Así que el concepto de metaverso nace solamente en el siglo XX en un libro de ficción científica, Snow Crash, y es mucho más amplio que el producto que se vende por la empresa Meta en los últimos tiempos. El concepto de metaverso es una idea que ambientes sintéticos inmersivos pueden estar interconectados, creando espacios de colaboración e interacción cada vez más natural e integrada. Este concepto sí utiliza algunas tecnologías específicas, tecnologías basadas en técnicas de inmersividad tridimensional y de interacción en tiempo real, de presencia. Estas tecnologías específicas, a ellas les llamamos de realidad extendida. Es un gran término, una palabra que contiene otras especies de tecnología, como por ejemplo la realidad virtual y la realidad aumentada. Este es el primer resultado para que nosotros y nosotras podamos entender, comprender que es mucho más amplio de que solamente hablar sobre metaverso. Hay muchas aplicaciones distintas y eso nos lleva al segundo resultado que es importante tener en cuenta, que hay muchas aplicaciones posibles para esas tecnologías, no solamente en los juegos y entretenimiento, sino también en la educación y en prácticas terapéuticas. Más allá de eso, hay también muchos otros formatos de productos de realidad aumentada, virtual, de realidad extendida en general. Y hoy yo voy a traer un producto específico para que pensemos juntos, que se llama NextMind. NextMind es un sensor que permite decodificar la actividad neuronal en tiempo real, creando la capacidad de controlar objetos usando solo su mente. Esta es la propuesta del producto. Él permite, por ejemplo, visualizar una imagen y interactuar con ella moviéndola, por ejemplo, pero solamente con comandos mentales. Permite hacer la actividad cerebral, utilizar en verdad la actividad cerebral
para identificar el enfoque intencional de la persona y convertirlo en datos. Ese dispositivo busca detectar la actividad cerebral desde la corteza visual a través de sensores que emiten señales vía Bluetooth, que el dispositivo traduce en comandos digitales precisos y simultáneos a través de técnicas de inteligencia artificial y machine learning, que podemos decir en español como un aprendizaje automático. Igualmente se utiliza la tecnología del electroencefalograma, el EEG, que es la base de exámenes cotidianos como los que utilizan los neurólogos para diagnosticar enfermedades psiquiátricas y neurológicas en el caso de convulsiones y tumores, por ejemplo. Bueno, ese dispositivo sigue la tendencia de los dispositivos wearables, que son dos dispositivos portátiles que pretenden ser lo más imperceptibles posible. Él se ajusta a la cabeza como una diadema, en portugués llamamos faixa, como algo así, que se puede utilizar, por ejemplo, con sombreros y gorras, además de complementar la experiencia con gafas de realidad virtual y aumentada como el MetaQuest, el Oculus Rift y otros dispositivos muy conocidos en el mercado. Bueno, cuando nosotros encontramos esos productos que van más allá de lo que esperábamos en el inicio de la investigación, nosotros fuimos, ¿cómo podemos decir?, conducidos a plantear otras interrogaciones y pasamos a ver, por ejemplo, que había un interés muy grande de grandes corporaciones en esos productos. El NextMind, por ejemplo, fue recién comprado por una gran empresa de tecnología, su nombre es Snap Inc., que es la propietaria de la red social Snapchat. Nosotros vimos, por ejemplo, que la Meta, que es propietaria de Facebook, Instagram, WhatsApp y la financiadora del proyecto, anunció su interés en interfaces que permitan describir palabras que son solamente pensadas por los usuarios en los dispositivos electrónicos. Bueno, así como el profesor Yuste habrá hablado un poco sobre el interés gubernamental, nosotras vimos también los intereses corporativos con inversiones considerables en el tema. Así que ahora convidamos a todos a pensar en las premisas, ¿sí? En las cuestiones involucradas en este tema. Bueno, ya vimos que la capacidad cognitiva es el rasgo distintivo de la humanidad. También podemos pensar que esta capacidad de pensar de manera libre es una característica esencial para la formación de la identidad humana. Así que yo puedo traer un estudio muy importante de la institución Derechos Digitales que habla sobre el cuerpo como dato, es el nombre del estudio, que nos dice que los datos biométricos, y puedo hablar también de los datos neurales, están más allá del tema de autodeterminación informativa, porque afectan directamente la dignidad del cuerpo y de la persona a que se refiere. No debemos olvidar, por ejemplo, de los casos históricos de regímenes dictatoriales en países de América Latina, y ahora puedo citar el Chile, que fue el pionero en el reconocimiento de los neuroderechos en su reforma constitucional y que pasó 17 años bajo la dictadura de Pinochet, con intenso control de la libertad de pensamiento
y expresión, así como la restricción de varios otros derechos fundamentales. Entonces, no podemos olvidar de los ejemplos históricos del uso de innovaciones tecnológicas a su tiempo para el vigilantismo, el exterminio o el control de grupos minoritarios. También no podemos olvidar que muchas veces los países del llamado sur global están en la posición de consumidores y no de productores de esas innovaciones tecnológicas, al mismo tiempo que son colocados como coadyuvantes en la gobernanza global de los datos. Perdón. Así que podemos plantear preguntas, cuestiones, como por ejemplo, ¿existen o deberían existir matices regulatorios específicos que deban tener en cuenta el el proceso de tratamiento de datos neuronales para garantizar los derechos humanos y fundamentales? Como, por ejemplo, asegurar el consentimiento expreso e informado, considerando la complejidad y la delicadeza de las informaciones involucradas en el tema. Rafaela, un minuto, ¿vale? Perfecto, gracias. ¿Cómo podemos garantizar la identidad, la autonomía y la privacidad en fase de los intereses económicos de corporaciones y de gobiernos? Y por último, yo puedo preguntar, ¿cómo trazar la línea entre lo que predice y lo que controla el comportamiento humano cuando tenemos, por ejemplo, anuncios dirigidos basados en la recompilación de datos biométricos y datos neuronales? Bueno, yo voy a hacer el encerramiento de mi presentación. Voy a agradecer a todos, a todas y a todos por la atención. Y bueno, no tenemos muchas respuestas aún, pero me gusta pensar en este momento que hay una ventana de oportunidades, como nos cuenta Natalia Monti, quien hablará a la continuación en este panel. Y estamos, creo que, en un momento que es una oportunidad para la defensa de los derechos humanos en el entorno digital. Muchas gracias. Vale, muchas gracias, Rafaela. Tú has hablado muy bien y ahora paso la palabra a Natalia Monti, que va a presentar entonces ahí la perspectiva de los principios de interamericanos. La palabra es tuya. Ahí está. Espera, para atrás. ¿Cómo voy para atrás? Ahí está. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos los que vinieron a escucharnos y por lo menos a apoyar un poco en este camino que estamos trabajando desde la Fundación Camanau. Y un poquito en forma muy breve, porque en 10 minutos no podemos desarrollar demasiado de este tema, pero sí ponernos sobre la mesa en qué está, y creo que el desarrollo de los estándares internacionales que estuvo trabajando la OEA durante el último tiempo puede ser un panorama que se lleven y que les pueda ser útil para por lo menos saber algo concreto y algo en lo que sí se puede empezar a pensar más allá de lo que es una charla de café, como me gusta decir a mí siempre, porque en general estos temas no tienen mucho desarrollo concreto. Estos sí se pueden llevar y lo pueden trabajar en cualquier situación que se les presente, porque es algo que ya está. El desarrollo previo de los principios tuvo un trabajo interesante que partió de la base de un consenso de parte del Comité Jurídico Interamericano en trabajar sobre este tema, y finalmente se aprobó la Declaración sobre Neurociencias, Neurotecnologías y Derechos Humanos en agosto del 2021. Esta declaración contiene las bases sobre las cuales el propio comité se propone continuar desarrollando, y por eso luego hay una serie de
de actividades que les voy a contar que se hicieron y que después concretamente concluyen en la aprobación de los principios. Pero este trabajo no vino de la mano solamente del Consejo, sino que se reflexionó y se consultó en forma interdisciplinaria a un grupo de expertos de la región, entre los que estaba Rafael Yuste, que habló antes presentando este panel, y bueno, estuvo Verónica Nestroza, Silvia Serrano, Eduardo Bertoni, bueno, Francesca Fanucci, estuvo Tomás de la Cuadra, que es uno de los precursores de la Carta de Derechos Digitales de España, también Ciro Colombara, y por supuesto, bueno, Moisés Sánchez, que está al lado mío, que fue quien coordinó este grupo de expertos. Pero este trabajo fue de varias reuniones, varios encuentros, donde concretamente lo que se abordó fue esta reflexión y este tema tan interesante que estaba sonando en el mundo, y decíamos, bueno, ¿qué hay que hacer sobre esto? Finalmente se llegó al desarrollo de la declaración del propio comité, que por supuesto hubo otras actividades, como fue la audiencia temática en el marco de la Comisión Interamericana. Acá nos fuimos dentro de la OEA, nos corrimos un poquito a la Comisión, que nos dio lugar a una audiencia en junio del año pasado, donde se abordó este tema de las neurotecnologías y derechos humanos, y varios de los comisionados estuvieron interesados sobre estos, ¿no? estos desafíos, el impacto, sobre todo en los riesgos de la privacidad y la salud, que parecían bastante de ciencia ficción en algún punto, pero cuando se presentaban temas concretos se sorprendían en general, ¿no? Finalmente, en agosto del 2022 se presentó un informe de avance sobre el desarrollo concreto de los principios, que nosotros después, junto con los grupos de expertos y con la Fundación, realizamos una serie de consultas a expertos fuera del grupo de expertos concretos que veníamos trabajando, como para que aporten sobre un cuestionario de consulta sobre los principios y sobre algunas cuestiones que parecían relevantes abordar en el mundo académico y mundo científico. Y finalmente, bueno, el propio Comité Jurídico Interamericano avanzó en este estudio, sobre todo entendiendo que lo que decían los expositores anteriores, ¿no? Que concretamente es posible intervenir en la actividad cerebral de las personas, ¿sí? No es una cuestión que estamos diciendo cuestiones que no sean posibles, o que sean como dije antes, una cuestión de películas o que vemos en series de Netflix, sino que concretamente eso es posible, y por eso hay una preocupación de parte de la academia y de los científicos que se ocupan de este tema, acerca de hacer algo y proponer concretas soluciones al peligro en vulneraciones de derechos. Entonces, el comité considera que es importante avanzar en este estudio, y por eso propone generar estas directrices. El propio comité, cuando habla de la fundamentación de los principios, aclara que es un resultado de un trabajo de análisis de normas existentes, es decir, es algo que también desde la academia se cuestiona, si bueno, se crean o no se crean derechos. Acá lo que hacen los principios es abordar el tema en un análisis de las normas ya existentes y de la jurisprudencia y estándares disponibles dentro del sistema interamericano. Y lo que considera es, bueno, que deberían aplicarse en el desarrollo de las neurotecnologías dentro de los estados para combatir posibles vulneraciones a los derechos. Entonces, en marzo de este año, el Comité Jurídico Interamericano aprobó la Declaración de Principios Interamericanos en materia de neurotecnologías, neurociencias y derechos humanos, y lo tienen disponible en la página de la OEA como para consultarlo
y van a ver que tienen los principios y una serie de notas y comentarios acerca de cada uno, y ahí pueden saber de dónde surge cada uno de estos principios, es decir, que tienen jurisprudencia y las propias normas de la Convención Interamericana y diferentes tratados internacionales sobre las cuales se asienta este principio. Concretamente, lo que hace la propia declaración de principios es definir a las neurotecnologías por cualquier mecanismo que haga posible la observación o modificación de la actividad cerebral. Eso para tener en cuenta también dentro de los propios principios hay una serie de notas sobre los términos más bien científicos a los cuales se refiere el desarrollo, digamos, de la propia normativa o, bueno, soft law. Son 10 principios, ahora brevemente les voy a contar de qué trata cada uno, pero en realidad sienta las bases sobre, por supuesto, la identidad, la autonomía y la privacidad de la actividad neuronal, lo que considera que el desarrollo neurológico debe preservar la identidad fundamentalmente, ¿no? Y que forma parte del derecho a la privacidad. Ese es un principio central en donde después Bárbara va a continuar con el desarrollo de lo que se entiende por la protección de datos personales en materia de neurotecnologías, pero básicamente el principio 1 es el que sienta, digamos, la protección de lo que es la privacidad en todo lo que es los desarrollos de neurotecnologías, están, digamos, protegidos por el principio 1. El principio 2 tiene como fin que la protección de los derechos humanos tiene que estar resguardada desde el diseño de las neurotecnologías. Este obviamente es un principio que viene de la mano también de normativa de protección de datos personales, pero lo que se trató acá es de proteger desde el diseño, desde la implementación, comercialización y uso. Todas estas neurotecnologías deberían estar garantizadas en la protección de derechos humanos a partir del diseño, ¿sí? También los datos neuronales se consideran como datos personales sensibles, esto justamente para darle mayor protección, para resguardar políticas de seguridad mucho más reforzadas y que haya límites en las técnicas de decodificación de todos estos desarrollos y justamente la protección de las bases de datos de estos desarrollos de neurotecnología, porque es lo que más intentamos proteger, ¿no? Los datos a partir de la utilización. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Bueno, la idea es que por lo menos se consideren datos sensibles. Hasta el momento eso es dudoso, digamos, porque la mayoría de las leyes de protección de datos habla de otro tipo de datos para considerarlos sensibles, pero nunca menciona las neurotecnologías. El principio 4 habla del consentimiento expreso. Esto también fue un avance dentro de lo que es la política en general de protección de datos, porque entender que los datos neurales son datos sensibles y que también que para su uso se necesita el consentimiento expreso y nunca tácito, es importante teniendo en cuenta que la mayoría de las aplicaciones que se usan en torno a los desarrollos de neurotecnología muchas veces son términos y condiciones súper largos en idiomas que no pertenecen al lenguaje nativo en que se usan, que hacer un simple clic uno puede darle autorización a las empresas a que usen, digamos, datos neuronales. En este caso, nosotros los que se partió de la base del principio número 4, que todos estos desarrollos deberían tener un consentimiento expreso, claro e informado sobre que en esta aplicación se va a utilizar, por ejemplo, datos neuronales y que van a tener determinado fin y demás. Pero lo importante es que nunca debería ser tácito el consentimiento. Por supuesto, después se reúnen las características de cualquier ley de datos personales en relación a los datos, a la utilización de consentimiento expreso, libre, informado y demás, ¿no? Voy rápido para llegar a todos los principios, pero después si quieren frenamos en las preguntas en los que quieran.
El principio 5 habla de la igualdad y no discriminación y el acceso equitativo a las neurotecnologías. Esto, por supuesto, tratando de entender las brechas de acceso en general a las tecnologías y sobre todo más a las neurotecnologías, entendiendo y evitando sobre todo el aumento de desigualdades en la utilización de estas tecnologías, pero tiene mucho que ver con el principio 6, que es que la aplicación de terapéutica sea exclusiva en relación al aumento de las capacidades cognitivas. Ustedes saben que en algún momento será posible aumentar nuestras capacidades cognitivas con alguna aplicación de neurotecnología. Nosotros vamos a poder ser más inteligentes o menos inteligentes, depende si tenemos más posibilidades de acceder o no a estas neurotecnologías. Entonces, lo que trata de evitar el principio número 6 es que justamente se establezcan límites claros y se ejerzan controles reforzados acerca de que el aumento de las capacidades cognitivas tenga un respaldo en el principio 5 y 6, ¿no? Que por supuesto se proteja el derecho a la igualdad y se evite la discriminación. Imagínense si los niños pobres no pueden acceder a el aumento de capacidades cognitivas y los niños ricos sí pueden hacerlo. Entonces estamos en un problema más allá de la brecha que es muy difícil de superar si no lo evitamos. El principio número 7 habla de la integridad neurocognitiva. Esto, bueno, es garantizar la integridad y prevenir los fines maliciosos, intervenciones neurotecnológicas. Esto hablando de lo que hablaba también Rafaela, la integridad en general entendida como parte de la dignidad humana, que somos el todo, y que por supuesto cualquier intervención que se haga a nuestra capacidad neurocognitiva interfiere en parte en el principio de dignidad, ¿no? Entonces tiene que haber medidas para garantizar el dominio y la seguridad, confidencialidad e integridad de los datos personales también. Esto parte también de la base de principios de la protección de datos personales en relación a los datos neurocognitivos. El principio 8, 9 y 10 hablan en general de lo que contiene la mayoría de los principios de la OE en general. Digo, habla de los principios de transparencia y gobernanza de las neurotecnologías, acá entendiendo bueno, que los desarrollos, las aplicaciones y el funcionamiento, todo tiene que tener rendición de cuentas sobre lo que es el funcionamiento de las neurotecnologías por las empresas, por los estados, por las ONGs, digamos, tiene que haber ahí un juego de actores que intervengan para garantizar que estos avances cumplan con la protección de los derechos humanos. El principio 9 habla justamente de que existan órganos de supervisión y fiscalización sobre las neurotecnologías en los estados. La discusión está, bueno, ¿dónde? ¿Quién? ¿Serán las mismas agencias de protección de datos? ¿Serán órganos distintos? ¿Serán órganos que se creen para también el control de inteligencia artificial? Bueno, el principio es abierto y lo que sí entiende es que debe haber órganos que fiscalicen el cumplimiento de estos desarrollos. Y el principio 10 habla del acceso a la tutela efectiva y que haya remedios asociados al desarrollo. Por supuesto que si hay alguien que los vulnera, que haya sanciones y que haya remedios y mecanismos de tutela efectiva sobre todas estas cuestiones y que obviamente se reparen eventuales daños. Esta es, digamos, la enumeración de los principios que están vigentes hoy en día por el Comité Jurídico Interamericano y entendiendo que existe esto, digamos, como esto es una de las bases sobre las cuales nos paramos, existe una necesidad de asegurar, digamos, que el respeto a los derechos humanos continúe y que esto se haga concretamente en los estados. Es por eso que convoca, ¿no?, el propio comité a los estados, a la academia y al sector privado a que se adopten finalmente estas medidas. Entendemos que son medidas que son principios que deberían estar vigentes en los estados, pero que obviamente no son
vinculantes. Entonces, lo que llama el comité es que justamente se convoquen a medidas concretas y que finalmente se adopten por los estados estas protecciones. Y por tirar, digamos, un tema para adelante, lo que hace el propio comité, que entiende que existen nuevos desafíos que están avanzando, que es justamente la necesidad de profundizar y avanzar en las implicancias de las tecnologías inmersivas, lo que comentaba justamente Rafael antes, así como las tecnologías emergentes basadas en la inteligencia artificial, y entendiendo que el principal problema va a estar en los sectores vulnerables, ¿no? En niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores y personas privadas de la libertad. Sobre estos sectores son los que tenemos que prestar mayor atención, tanto en neurotecnologías como en tecnologías inmersivas, y bueno, profundizar en la protección, porque por supuesto entendemos que ahí hay un problema y que hay que trabajarlo. Así que bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. Muy interesante esa perspectiva también del sector privado, la academia, la necesidad también intergubernamental, pero internacional. Y también es importante destacar el trabajo que está haciendo Fundación Camanau en ese sentido de el reconocimiento de los derechos y tal. Por eso voy a pasar ahora a Moisés Sánchez, que también es la Fundación Camanau y va a traer las cuestiones de iniciativas nacionales y todo más. La palabra es tuya. Muchas gracias por la invitación a este importante evento que tiene un significado bastante especial. Es, podríamos decir, primera vez que en el contexto del mundo de la privacidad y los datos personales se aborda explícitamente la problemática de las neurotecnologías. Eso es un avance, puesto que cuando comenzamos hace 3 o 4 años atrás con esta cruzada junto con el profesor Rafael Yuste, la verdad es que no existía una conciencia clara de dónde marcar este tema. Muchas veces nos pasó, estoy hablando del año 2019, nos pasó que hablando con distintos actores políticos o jurídicos a nivel internacional, primero no todos creían que era un tema de hoy, pensaban que era un tema de futuro, pero de un futuro tipo Black Mirror, así muy 100 años en adelante, no es un problema que pueda afectarnos hoy. Y siento una gran satisfacción de darme cuenta de que hoy día es un tema de preocupación internacional y que organismos tan importantes como UNESCO ya se hayan planteado la pregunta de si debemos regular al estilo o de proteger los neuroderechos al estilo de cómo se hizo la protección del genoma humano. Por eso UNESCO se reunió hace solamente unos días atrás en París para ver una ruta de acción para encontrar una posible declaración que proteja el cerebro humano respecto de las neurotecnologías. Eso es una señal importante y podríamos decir que es el punto clave que indica de que este es un tema con certificado de mayoría de edad. Y siendo así, lo interesante y lo que quiero comentarles a ustedes es que Latinoamérica tiene una posición privilegiada en el contexto del debate internacional, así como sucedió en materia de acceso a la información pública, donde Latinoamérica fue la que sentó los estándares globales más altos y donde la mayor parte de los países responden a lógicas bastante más aperturistas incluso que los estándares europeos. En América está sucediendo algo similar con neurotecnología y la tesis 1 es Latinoamérica puede marcar la diferencia en esta discusión en los próximos años. Y el segundo punto es que lo que sucede en Latinoamérica a nivel de legislaciones nacionales va a reforzar la consolidación de los estándares internacionales. Me quiero referir un poco a eso. La historia comienza a nivel nacional en Chile, por ahí por el año 2018 aproximadamente, a propósito de la visita que hizo el doctor Yuste a Chile en un Congreso del Futuro, que es un gran evento que convoca a premios Nobel, expertos internacionales, y por ahí una comunidad de parlamentarios liderada por el ex senador Guido Girardi
tomaron este tema como un baluarte, confiaron en que esto podía ser un tema importante no solamente para Chile, sino también para la región, y comenzaron a avanzar en un proceso que no estuvo exento de dificultades, pero que culminó en el año 2021 con una reforma constitucional que está vigente hasta el día de hoy, que protege la actividad cerebral de cualquier interferencia externa. Por supuesto, eso fue un precedente a nivel global, no hay ningún país europeo que tenga algo similar. Por ahí hay algunas normas administrativas de menor rango en algunos países europeos que tienen que ver más bien con temas de salud, pero a nivel constitucional es la primera vez que en la región se establecía algo similar. España, paralelamente, avanzó en una carta de derechos digitales que fue aprobada ese mismo año, pero que pues, la misma carta dice que tiene un carácter no vinculante, sino más bien es una referencia, y lo interesante es que incorpora un capítulo en neuroderechos, pero no llega a niveles constitucionales. Esto motivó y activó una conversación que fue lo que llevó a que la Organización de Estados Americanos avanzara en este tema, que fue lo que Natalia presentó con todo detalle, que fue un proceso que duró un par de años, que culminó este año con una declaración de principios que hoy día se transforma en el, podemos decirlo así, el manual de cómo tenemos que avanzar en materia de regulación de neurotecnologías en Latinoamérica. Y cuando digo el manual de referencia que tiene que ser completado con sucesivos pasos, con buenas prácticas, con normas estatales, con reformas constitucionales, con leyes locales, y por eso es tan importante, y por eso quiero subrayarlo y colocarlo en amarillo, de que esa declaración de principios es el único instrumento que existe a nivel mundial que regule desde el punto de vista de un organismo internacional las neurotecnologías. Esto es importante porque las neurotecnologías no solamente son un tema aislado, sino que las neurotecnologías son, en la práctica, una expresión de la inteligencia artificial, que es el tema que subyace en esta conversación. Así como se habla de inteligencia artificial generativa con ChatGPT y otros, la neurotecnología funciona de la misma manera, necesita inteligencia artificial para funcionar, necesita el desarrollo de algoritmos, necesita cifrado, necesita decodificación de la información neuronal. Todo eso es inteligencia artificial y hay toda una industria que está muy interesada en que esto avance, porque de acá no solamente se pueden obtener datos personales al estilo de cómo los obtenemos hoy día, que es navegando en Internet, usando el teléfono, sino accediendo directamente a nuestra información neuronal. Bueno, Chile aprueba su reforma constitucional, la OEA avanza en una declaración primero y después en los principios interamericanos, y recientemente, y con mucha satisfacción lo digo, tuvimos noticia de que acá en Brasil se presentó un proyecto de reforma constitucional hace muy poco, y me siento muy honrado de tener en la sala a la doctora Camila Pintarelli, que es la líder acá en Brasil de ese proceso, que es un proyecto que entiendo está apoyado por el senador Randolph Rodríguez y que nos motiva bastante porque Brasil es un país muy importante en la región y con gran influencia a nivel internacional. Un tercer punto es que este proceso se ve acompañado también por países como México, que este año lograron tener ya su Carta de Derechos de la Persona en el entorno digital, que fue un proceso liderado por el Sistema Nacional de Transparencia mexicano, y en particular por el comisionado presidente de una de las instituciones de información de Ciudad de México, el Info Ciudad de México, que es Arístides Guerrero, que con mucha visión se enteró de todo lo que estaba pasando a nivel internacional, sostuvimos conversaciones y nos permitió apoyar ese proceso, y hoy esa carta tiene un capítulo de neuroderechos de la misma manera que lo tiene la Carta Española. Y también, con mucha alegría, tengo que contarles que próximamente en México, a partir de este proceso y del interés que ha generado en diversos parlamentarios, congresistas,
se va a presentar pronto, en las próximas semanas, un proyecto de reforma constitucional que va en la misma línea de lo de Brasil y en la misma línea de lo de Chile. Creo que eso ya marca una tendencia, puesto que si revisamos el resto del panorama mundial prácticamente no hay nada, y Latinoamérica está movilizando muchos esfuerzos y recursos intelectuales. Ya existe una comunidad académica que está desarrollando investigación, que está hablando de neuroderechos, en el mismo caso de países como Uruguay, por ejemplo, hay académicos que hablan de la neurotecnología y los derechos laborales, etcétera. O sea, hay una comunidad importante acá en Brasil, en la Universidad de Fortaleza, entiendo que también hay una serie de investigaciones. Natalia tuvo la oportunidad de participar en una publicación también en Colombia, lo que augura de que Latinoamérica puede ser la punta de lanza del proceso internacional, que ese proyecto de declaración de UNESCO o esa ruta de UNESCO hacia una declaración que proteja la información cerebral realmente se concrete. Sin esos casos concretos, ese tipo de esfuerzos pueden quedar en nada, y por eso es tan importante que avancemos. Pero no solamente hay que avanzar a nivel legislativo, también hay que mostrar que esto es un problema de hoy. Y por esa razón, también como en Chile, como fundación estamos apoyando un caso muy importante contra una empresa neurotecnológica que se llama Emotiv, que vende unos dispositivos al estilo de los que señalaba Rafaela, que son unas diademas, una suerte de casco muy simples que tienen 5 o 6 sensores que permiten obtener mediante electroencefalografía la información. Esa información pasa a nubes internacionales y sus políticas de privacidad lo que hacen es que impiden prácticamente que tú puedas cancelar esa información. Y para usar todos los recursos de esa tecnología, necesariamente tienes que colocar la información en la nube, vulnerando de alguna manera cierto principio de que la información neuronal cruda no debiera pasar así sin más a estas nubes internacionales, sino que debiera ser filtrada en los dispositivos. Por supuesto, las compañías no tienen ningún interés en filtrar esa información, puesto que el gran negocio está en tener la información cruda, y todos sabemos lo que pasa con las bases de datos internacionales, donde hoy día están datos personales, datos sensibles, y si ahora le sumamos un mercado emergente de información neuronal, ya pueden imaginarse lo que se podría hacer a nivel de entrenamiento de inteligencia artificial y otros temas que están tan en boga hoy en día. Por eso es tan importante proteger eso. Ese caso se va a resolver pronto en la Corte Suprema, y hay muchos expertos internacionales que están colaborando para acompañar informes académicos y de opinión para mostrar que esto es un problema de hoy, que es un problema que está vigente, y esperamos que, si esto resulta bien, se constituye en el primer caso donde una Corte Suprema resuelve o se pronuncia sobre este tema. Y si resulta mal, va a ser también el primer caso que va a llegar a un organismo internacional como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, puesto que claramente se está vulnerando un derecho que en Chile está reconocido constitucionalmente y que ya el Comité Jurídico Interamericano dijo que es un derecho. Con eso simplemente quiero dejar un marco para la conversación. Quiero agradecer mucho a Liris y también comentar, solamente para cerrar, y es algo que Bárbara les puede señalar en más detalle, que hace poquito, hace unos 10 días atrás, tuvimos una reunión con el organismo regulador de datos, AGESIC, de Uruguay, para ver de qué manera podíamos llevar estos temas a Uruguay, y creo que hay una oportunidad interesante de que Uruguay también se sume a los países que están avanzando en esta materia. Con eso, darle las gracias a Liris, a Juliana, a Rafaela por haber convocado esta actividad y dar espacio a este tema. Muchas gracias, Moisés. Entonces, es muy importante la cuestión de que nosotros tenemos que tener, además de soft law, también la cuestión de hard law. Tenemos que tener cuestiones que incentiven en realidad el cumplimiento de cuestiones que son muy, muy importantes en los días de hoy. Entonces, ahora pasamos a Bárbara Murachole, que va a traer la percepción de
las distintas legislaciones de datos personales en Latinoamérica y también regulaciones más amplias que son enfocadas en el tema. La palabra es tuya. Muchas gracias. Ahí, creo que ahí sí. Ok. Me vine para acá para no tener el micrófono en la mano. Bueno, buenos días. Les aclaro que estaba un poco hacia acá por las luces, son bastante fuertes, no porque no quisiera estar cerca de Moisés y de Natalia. Bueno, me toca un poco el cierre y en realidad lo que quería hacer era reflexionar, bajar un poco todos estos conceptos y bueno, compartir con ustedes sobre todo 3 reflexiones en torno a este tema de los neuroderechos. La primera que tiene que ver con que la discusión se nos impone desde la comunidad científica. La comunidad científica le está hablando a la comunidad jurídica y le está diciendo, estamos viendo un potencial problema o al menos un conflicto en esta zona. Entonces necesitamos ayuda de la comunidad jurídica. Y creo que esto es histórico en términos de qué se da primero y qué se da después, porque en general la comunidad jurídica persigue a la comunidad técnica para pedirle explicaciones, para ver cómo hace para regular ciertos fenómenos. Y en este caso ciertamente es al revés. Y yo creo que es el mejor ejemplo de by design que podemos tener. Y me parece que sería muy soberbio jurídicamente no tomar en cuenta este llamado y discutir al respecto. Con esto no estoy diciendo que vayamos a hacer nada específico, ni que tengamos necesariamente que regular, que normar, necesariamente modificar constituciones, hay que ver realidades, hay que ver panoramas, pero sí es necesario discutir, abordar el tema seriamente desde la comunidad jurídica, ¿no? Yo creo que lo que está sobre la mesa en este momento, del punto de vista global, más allá de la protección de datos personales, es si es necesario reconocer nuevos derechos, un nuevo instituto jurídico como es el neuroderecho. Y en este sentido, yo quería recordarles un poco que los derechos humanos, porque de eso estamos hablando, son hijos de su tiempo histórico. En la época de la Revolución Francesa era necesario preservar la vida, la libertad. En la década de los 70 hablar del medio ambiente, de que los pueblos vivan en paz. Y quizás en el 2023 tengamos que pensar que es necesario reconocer, porque de hecho ya existe, un nuevo instituto, un nuevo derecho que tiene que ver con esto de amparar la privacidad, amparar, resguardar la integridad de lo que sucede en nuestro cerebro, porque hasta el momento el cerebro era un lugar inexpugnable. El cuerpo podía ser sometido, pero estamos asistiendo, y esto es lo que nos trae la ciencia, a que la mente pueda ser sometida. Entonces, creo que hay un cambio de paradigma y es probable que la comunidad jurídica tenga que tomar cuenta de esto. No digo que tenga que hacer algo específico, digo que tiene que sentarse a discutir sobre el tema. Y acá va mi segunda reflexión. Ay, perdón. ¿El tiempo se impone? ¿Por qué? Porque es necesario, yo decía antes que la discusión se impone. Ahora lo que quiero decir es que además que la discusión se impone, el tiempo se impone. ¿Qué quiero decir con esto? Las personas no pueden esperar a que nosotros discutamos jurídicamente y que tomemos una solución al respecto. Es necesario que nosotros les demos una solución antes de que terminemos de discutir sobre si es necesario reconocer un nuevo derecho, sobre si es necesario elaborar un nuevo tratado en materia de derechos humanos y todo. Entonces, la buena noticia, y por eso estamos acá, que por suerte tenemos las normas de protección de datos personales. Y en este sentido es donde yo creo que, bueno, desde la protección de datos personales, desde lo que ha avanzado sobre todo América Latina y desde las redes que hemos tendido, nosotros podemos dar un amparo por lo menos a una parte de este problema. ¿Sí? Nosotros podemos amparar los datos que emanan, ¿sí?, de la actividad cerebral a través de las normas de protección de datos personales. Y esta primera respuesta es una primera contención. ¿Y cómo haríamos esta contención? Y bueno, yo creo que tomando nota de lo que hizo el Comité Interamericano, porque efectivamente sí,
la actividad cerebral genera datos personales, datos neuronales, y estos datos yo sí creo que son datos sensibles. Son sensibles porque son quizás los más sensibles de todos los datos, porque pueden darnos cuenta justamente de lo más íntimo, lo que decíamos recién, de aquello que antes era inexpugnable, de aquello que antes yo podría ocultar, ¿sí? De lo que jurídicamente nosotros llamamos intimidad. No privacidad, no protección de datos, de las esferas más íntimas del individuo. Ahí se puede llegar ahora. Y entonces eso necesariamente es información sensible, porque ¿por qué nosotros hablamos de datos sensibles? Porque es aquel dato cuya utilización es potencialmente más lesiva para la persona. Entonces, por eso yo considero que el razonamiento al que llegó el comité es absolutamente correcto y que en el caso de amparar el dato neuronal en la protección de datos personales, debíamos de enmarcarlo en lo que es un dato sensible. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? Y para hablar de casa, para hablar un poco de Uruguay, ¿cómo sería en Uruguay esto de proteger la actividad neuronal y proteger esta información que sale de nuestro cerebro desde la protección de datos personales? Y también entrando al tema de la reforma constitucional, que es un tema que me preocupa y que se reitera. ¿Me preocupa o no me ocupa? ¿Por qué? Porque tenemos que atender a las realidades específicas. No todos los contextos son fértiles para una reforma constitucional. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, Uruguay. Uruguay tiene un artículo, para mí uno de los artículos más poderosos que tiene nuestra Constitución, que reconoce todos los derechos, aún no expresamente consagrados en la Constitución, que sean inherentes a la persona humana o que deriven de su forma republicana de gobierno, o que deriven de la forma republicana de gobierno. Inherente por inescindible, eso quiere decir, un derecho es inherente porque no puede escindirse de la persona, como no puede escindirse la dignidad, como no puede escindirse la conciencia, como no puede escindirse la información neuronal. Entonces, nosotros, si es que entendemos que existe un nuevo instituto, un nuevo derecho, que es el neuroderecho, ya ingresaría a nuestro ordenamiento y lo tendríamos reconocido sin necesidad de modificar la Constitución Nacional. Entonces, creo que hay que atender a los contextos, hay que atender también a las situaciones para ver si obviamente avanzar, pero qué es lo más adecuado para cada uno de estos contextos. Bueno, desde el punto de vista de la protección de datos personales, nosotros tenemos una ley, tenemos reconocido lo que es el dato sensible y la característica que tiene el dato sensible para la legislación uruguaya es que requiere el consentimiento previo, expreso, informado y escrito. Y esta es una diferencia sustancial con cualquier otro dato. ¿Por qué? No me basta el clic para dar el consentimiento, porque eso es un consentimiento expreso con el clic, pero no escrito. Escrito requiere un paso más. Entonces ahí el dato está protegido por sobre cualquier otro dato que solo requiera consentimiento expreso y escrito. Despacio si no me tiro el agua. Tercera reflexión. Hablamos de que es necesario discutir a nivel internacional. Segundo, hablamos que es necesario dar una solución concreta y que esa solución la podemos dar desde las normas de protección de datos personales. Tercera reflexión, pero no es suficiente. La protección de datos personales nos convoca, es importante, pero no es suficiente para abarcar esta realidad. ¿Y por qué no es suficiente? Porque la neurotecnología es bidireccional. La neurotecnología no solamente permite extraer información del cerebro, sino que permite escribir sobre el cerebro. Permite modificar comportamientos y de hecho lo está haciendo a nivel científico en los trabajos sobre Alzheimer. El profesor Juste explica sobre esto. A nivel médico se observa cómo se altera la personalidad humana cuando justamente se le accionan determinados lugares o zonas de su cerebro. Estamos hablando del punto de vista médico, pero puede ser del punto de vista de un juego, del punto de vista de lo que fuera. Entonces, la protección de datos personales atiende a un aspecto, pero no atiende al global de esta problemática, y por eso es necesaria la discusión jurídica amplia.
nosotros no hablamos solamente en este caso de la autodeterminación informativa, que es aquello que funda la protección de datos personales, aquel término que surge de la sentencia del Tribunal Constitucional alemán en 1983, y que lo que nos dice es, nosotros decidimos con quién y qué parte de nuestra vida queremos compartir. Correcto, pero esto es más aún. No hablamos solamente de qué tipo de información neuronal quiero compartir o qué parte de mi vida quiero compartir, sino que estamos hablando de la autodeterminación en el sentido más amplio posible. Estamos hablando de la libertad, estamos hablando de la libertad de movimiento, de la libertad de pensamiento, de la libertad de conciencia y de la libertad de autodeterminarme informativamente. Entonces, mi tercera reflexión para convocarlos no es suficiente, no nos quedemos con, bueno, si la protección de datos me da una solución inmediata, me voy a quedar en este ámbito, tengo que seguir, forma parte pero no es absoluto. ¿Qué pasa con estas ciencias? Estas ciencias son capaces de alterar, estas tecnologías son capaces de alterar la conciencia, como yo les decía. Entonces, un poco lo que nosotros tenemos que pensar es hasta dónde y en qué marco nosotros vamos a permitir que la neurotecnología afecte o altere la conciencia, o en qué marco es que la vamos a utilizar. Y esto, a los que le quiero llevar con este razonamiento es, ¿vamos a permitir el uso de la neurotecnología capaz de alterar la conciencia en el uso de vinchas para el juego? ¿O la vamos a restringir a la investigación y al ámbito médico? No estoy tomando partido, lo que estoy diciendo es, esto es parte de la discusión que tenemos que dar y también de la discusión internacional que tenemos que dar y hacia dónde nos tenemos que dirigir. Y esto va a llevar muchísimo tiempo. En el interín, nosotros tenemos que utilizar la protección de datos personales como red. Hoy escuchaba en la charla anterior hablar del tema del dato biométrico. Y yo creo que el tema del dato biométrico puede servir como ejemplo, porque hace 10 o 20 años la biometría capaz que se veía como hoy se puede ver la neurotecnología. Y sin embargo, con la inclusión de la mención al dato biométrico en las leyes de protección de datos personales, avanzamos en el amparo de ese tipo de información en relación a las personas. Entonces, un poco la propuesta sería, mientras nosotros pensamos qué vamos a hacer en un futuro con esto, en un futuro global y general, bueno, podemos modificar, incluir en las normas que ya tenemos, o quizás en las que se estén por hacer, al neurodato como un dato sensible, podría ser, o quizás no, depende de la legislación, en materia de protección de datos personales. Bueno, y con esto termino y los dejo reflexionando. Muchas gracias, Natalia. Muy importante la discusión también porque tenemos, por ejemplo, en Uruguay, una perspectiva interesante de que desde hace tiempo el país es signatario de la Convención 108, que es la convención que, bueno, empezó el debate de protección de datos a nivel mundial y global por la Organización de Cooperación para el Desenvolvimiento Económico. Fue entonces el primer documento que trató de las cuestiones para proteger el individuo, las cuestiones de abusos en relación a tratamientos variados de protección de datos. Además, me gustaría también traer algunos datos que me parecen interesantes. Hay un autor llamado Greenleaf que tiene un libro llamado Global Data Privacy. Y ese autor ha dicho que en relación a 2017-2018 tuvimos un crecimiento de 10% de las leyes de protección de datos, que por ejemplo en el tiempo era 120. Entonces en 2019, justo un año después del análisis, tuvimos un total de 12 leyes más. Entonces, de 120 pasamos para 132. Y eso es interesante. No tenemos un parámetro mundial de protección de datos, pero si tenemos esfuerzos de distintas formas y al menos principios que sean conectados, tenemos ahí la mayor protección de los individuos y eso es lo que todos y todas queremos acá. Entonces, abro el espacio para las preguntas y más una vez agradezco muchísimo a las personas que estuvieron acá.
Bom dia. Meu nome é Camila Pintarelli, sou procuradora do Estado de São Paulo, pós-doutora em Direito pela Universidade de Coimbra. Vou falar em português, acredito que todos possam me compreender, até porque a linguagem é um dado sensível e a multiplicidade de linguagem é o que dá seriedade a eventos como esse. Começo querendo fazer um agradecimento muito sincero ao Dr. Moisés, à doutora Natália, à Fundação Camanal, ao professor Yuste e à NeuroRights Foundation por estar apoiando, por estar confiando nesse movimento constitucional que o Brasil está empreendendo nesse momento. O Brasil, como todos sabem, é um país muito grande, um país de dimensões continentais, com mais de 200 milhões de habitantes, 27 estados, mais de 5 mil municípios, quase 100 senadores, mais de 500 deputados federais. E no ano passado nós levamos essa preocupação com a questão da tutela à atividade neural ao senador Randolfo Rodrigues, que vem se mostrando um grande parceiro de longa data em diversos empreendimentos que fizemos, e ele se mostrou muito aberto a inserir essa agenda dos neurodireitos no Senado Federal Brasileiro. Nós aproveitamos essa oportunidade, com a experiência política já de 10 anos, assessorando mais de 4 governadores do Estado de São Paulo, aproveitamos essa oportunidade para inserir formalmente o assunto na agenda aqui do Brasil, e hoje temos uma proposta de emenda à Constituição, proposta de emenda número 29 de 2023, que busca inserir no artigo 5º, o mais importante artigo da nossa Constituição, um novo inciso voltado a tutelar os dados neurais, a integridade mental, um inciso que constitucionaliza o neurodireito. E é importante deixar claro que o artigo 5º é imutável, uma vez inserido lá, permanecerá para sempre. Então, faço essa breve introdução para reiterar meu profundo agradecimento pelo apoio, pela confiança da Fundação Camanal, da NeuroRights Foundation, Dr. Moisés, doutora Natália, professor Yuste, e queria colocar um singelo questionamento. Como a Organização dos Estados Americanos, doutora Natália, vem acompanhando a governança desses movimentos? Se há algum tipo de acompanhamento que está sendo feito dos movimentos legislativos a partir da Declaração de Princípios que a senhora bem ajudou a elaborar. Era isso, e obrigada mais uma vez. Então, muito obrigada. Vou falar em português rapidinho. Vamos passar por todas as perguntas e depois, então, passamos a cada um dos palestrantes. Posso? Bom dia a todos. Meu nome é Fabiane Borges, eu sou advogada, consultora da RNP, Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, mas eu sou mãe de uma criança autista, de um adolescente autista. E nós temos acompanhado na comunidade autista, especialmente porque coordeno um coletivo de mais de 500 famílias no estado da Bahia, que a tendência para o autismo é o desenvolvimento de soluções tecnológicas que monitoram a atividade neurológica e fazem ou permitem a inferência comportamental ou até mesmo a melhoria comportamental. Nesse sentido, a minha pergunta é, temos já às vistas, ou pelo menos no roteiro, no roadmap aí de vocês, algo próximo da nossa avaliação de impacto, né, de dados pessoais, ou mesmo da discussão que nós temos visto aqui nesse evento, de uma avaliação, de uma possível avaliação de impacto para a inteligência artificial, em que também se possa ter um artifício para medir o impacto desses dispositivos. Se vocês puderem acompanhar, por exemplo, a revista Spectrum News, somente nesses últimos 6 meses nós temos mais de 10 pesquisas relativas a soluções tecnológicas envolvendo o uso de dados. Porque o meu receio é sem essa avaliação, sem esse parâmetro, nós possivelmente, para a nossa comunidade e para a comunidade de pessoas com deficiência, cairemos no tecnosolucionismo, né, de usar a tecnologia de uma forma irrefreada para esse monitoramento. Então, minha pergunta é nesse sentido, se temos algum barema, alguma forma de avaliação de impacto. Obrigada. Muito obrigada. Hola. Buenos días.
Mi nombre es Nelson Remolina, yo soy profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, en Bogotá, Colombia. En primer lugar, quería felicitarlos por este panel que honestamente me ha parecido el mejor, el que he asistido, y no solo por el panel, sino por el trabajo que han realizado. Me parece muy importante este tipo de eventos, mostrar lo que desde Latinoamérica se está presentando al mundo. Muchas veces importamos y consumimos ideas, como ya lo plantearon, ya que ustedes están proponiendo una agenda que la verdad los felicito por ese liderazgo y por la importancia que detrás de todo eso. Yo estuve escuchándolos y, claro, el tema de neuroderechos, neurotecnologías y neurociencias, pues son muchos temas a la vez. Y uno es datos personales. Yo no tengo duda de que es un dato sensible. Ahora, lo que quisiera preguntarles es, ¿ustedes creen que las regulaciones de datos personales deben modificarse en algo adicional para que aborde correctamente el tema que están planteando? Además de decir que es un dato sensible, los neurodatos. Lo digo por lo siguiente, las regulaciones de datos sensibles, el dato que daba a propósito, ya más del 70% de los países del mundo tienen regulaciones de datos, incluso creo que todo el mundo tiene, por lo menos sectoriales. Cambiar una norma de datos no es fácil, toma tiempo, igual hay que trabajarlo. Pero muchas de estas regulaciones fueron redactadas neutral tecnológicamente, es decir, para el tratamiento de datos al margen de las tecnologías que se utilicen. Teniendo en cuenta eso, les pregunto, ¿ven que es necesario hacer una modificación a esas regulaciones para abordar correctamente esto? Es simplemente para conocer su opinión. Gracias. Gracias. Buen día, soy Matías Masiti, profesor visitante de la FGB. Y en primer lugar les quiero agradecer y felicitar por esta charla y por su iniciativa. Escuché que Rafael Yuste dijo que el sistema internacional de derechos humanos no protege a los neuroderechos. Sin embargo, quisiera aclarar esta cuestión. Tomé algunas notas mientras los escuchaba y después les haré algunas preguntas. En principio, los estados constitucionales, hay que distinguir los estados constitucionales y aquellos que no lo son. Veamos, los estados constitucionales son aquellos que gozan una constitución invasiva en todas las ramas jurídicas. Allí el juez goza de un rol central en el funcionamiento normativo. Por lo tanto, en los casos difíciles, ponderan principios constitucionales para luego elaborar la regla jurídica que resolverá el caso. Esa ponderación de principios constitucionales, que a su vez son los valores que resumen los derechos humanos fundamentales, porque está en la Constitución, son un reflejo del valor justicia. Por consiguiente, en algunos trabajos he dicho que el derecho es un sistema abierto que se retroalimenta, o sea, es un sistema abierto que se retroalimenta, por lo tanto es recursivo. ¿Por qué es recursivo? Porque los propios derechos humanos van retroalimentando el sistema, en este caso a través de la ponderación de los principios constitucionales. Ahora bien, los derechos subjetivos, como son los neuroderechos, son aquellos intereses jurídicamente protegidos. Como en los casos que infrinjan alguno de los neuroderechos, el juez declarará la laguna jurídica para luego ponderar entre los principios y ahí elaborar la regla jurídica. Claro, en esos casos, entre esos principios que el juez tendrá que balancear, se encuentra la dignidad humana, que es el núcleo esencial de los derechos humanos. En este caso podríamos adoptar el principio kantiano de la dignidad humana como aquel que toma al individuo no solamente realmente como un fin y no solo como un medio. Bueno, ya estoy terminando, perdonen, pero anoté algunas cositas más.
Bueno, esta tesis que les estoy comentando ahora la publiqué en un artículo jurídico en la revista Cuestiones Constitucionales de la Universidad Nacional Autónoma de México, que se titula El rasgo constitucional de los neuroderechos como una exigencia de justicia. Ahora bien, ahí les voy a hacer una pregunta. ¿Cuál sería la función de la Declaración Constitucional de los Neuroderechos? ¿No sería adecuada la implementación de un constitucionalismo global que declara a los neuroderechos? Y finalmente, quiero destacar la importancia que tienen los neuroderechos, que serán claves para la protección del ser humano ante la posible emergencia del metaverso, como la nueva generación de Internet, que hará que la sociedad ya no sea la sociedad de la transparencia, sino de la sociedad de la extratransparencia. Bueno, muchas gracias. Perdonen por lo largo de mi comentario. Perfecto, muchas gracias. Ahora entonces pasamos a Natalia, después Moisés y Bárbara si quieren hablar, así seguimos la orden. Bueno, vamos a tratar de responder, no todas tienen respuesta, para mí por lo menos, ¿no? Son todas reflexiones que me parecen súper interesantes y de las que, por supuesto, nosotros también nos debatimos y bueno, después voy con la última, que es la que más me despierta como para responder en forma amplia, pero sobre la pregunta de Camila, bueno, dentro del comité jurídico se va a seguir trabajando en relación sobre todo a lo último que, no sé tu nombre cuál es, de Matías, sobre todo a lo que mencioné al final, ¿no? O sea, la idea del comité era dar un panorama sobre las neurotecnologías, pero entendiendo que hay algo que está faltando en esto, que es sobre todo el tema de las neurotecnologías cuando se están insertas en tecnologías inversivas o tecnologías, bueno, de las que habló Rafael antes, digamos, todas cuestiones que podrían tener un tratamiento específico. Y ahí ya entra un poco a lo que decía Matías, el tratamiento específico en relación a ciertas cuestiones, no significa crear derechos, significa tenemos lo que tenemos y sobre lo que trabajamos muchos años, quienes trabajamos en derechos humanos, y venimos luchando, como decía Bárbara, por diferentes establecimientos de normas y de convenciones y cuestiones que no las vamos a dejar de lado. La idea es abrazarlas y sobre eso desarrollar, obviamente con el desarrollo progresivo que las mismas normas de derechos humanos establecen, pero a veces eso sí es insuficiente. Estuvimos en una reunión con Grossman y decía, bueno, no podemos quedarnos solamente con el desarrollo progresivo. Eso a veces es insuficiente. A veces tenemos que marcar un poco la cancha a los estados, entendiendo que hay cosas que tenemos que decir sobre lo que tenemos y sobre lo que habría que orientar, o sea, digamos, no vamos a cambiar la convención americana, por supuesto que no vamos a hacer una nueva convención, por ahora no es la idea. Sobre lo que tenemos que decir que acá hay un problema que no está resuelto, porque hace 20, 30, 40, 50 años atrás no lo veíamos. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos esto, tenemos estándares sobre las propias estados, hay jurisprudencia internacional, y bueno, sobre eso armemos algo. Están los estándares hoy que nos dan una guía. Después cada estado hará lo que quiera, cada juez ponderará como quiera, pero por lo menos tenemos esto. Digamos, para nosotros es importante, sobre todo de la Fundación Camanao, es decir, que no venimos a crear nuevos derechos, ¿sí? O sea, tenemos un montón de derechos que tenemos que usarlos, pero readaptarlos, orientarlos, hacer unas nuevas directrices. La propia Carta Española de Derechos Digitales dice exactamente lo mismo. Acá no estamos creando derechos, no somos vinculantes para los estados o para el propio Estado español, pero sí es necesario aclarar ciertas cuestiones. Hablábamos ayer sobre la formación de los jueces en relación a datos personales, que es sobre lo que estamos hablando acá en este evento, y muchos de los jueces no tienen formación de datos personales. En la mayoría de nuestros países no hay una materia en la carrera de Derecho que forme sobre datos personales.
¿qué vamos a hablar de neurotecnologías? Entonces, la idea es orientar, simplemente decir, tenemos todo esto, bueno, fíjense que cuando trabajamos tenemos esta sentencia, o sea, entonces la idea es un poco, por supuesto, estará en cada juez ponderar después qué dice, qué no dice, pero está clarísimo tu posición, pero sí aclaramos la nuestra, por lo menos, que es que no venimos a crear nuevos derechos, ¿sí? Sobre lo que decía Camila, bueno, la idea de la OEA es seguir trabajando y que cada país, por supuesto, trabaje particularmente sobre eso. No va a haber una bajada de la OEA sobre qué hacer sobre cada uno y seguirá trabajando también sobre tecnologías inmersivas, sí, tratando de ver si se puede generar una nueva declaración, algo que tenga que ver sobre todo inteligencia artificial y tecnologías inmersivas. Ese sería un plan a futuro. Y sobre el tema de datos sensibles, que acá sacaba el profesor, la verdad, no, la idea justamente, y va un poco de lo que decía con Matías, es tratar de entender que son datos sensibles y que ningún juez entienda que eso no es dato sensible, ¿sí? O sea, después cada estado resolverá. Por ejemplo, en Argentina hay un proyecto de reforma de la ley de datos personales donde no se incluye el tema, o sea, hay una enumeración de qué se entiende por datos sensibles, sí están los biométricos, pero no están los neurodatos en sí. Yo, por supuesto, si soy jueza, no me voy a hacer la sonsa y no voy a entender que entonces no son los datos neuronales sensibles porque no están en esa enumeración. Bueno, pero sin embargo, no sé, digo, hay de todo en el Poder Judicial. Me interesaría más que estén enumerados en la ley, pero por supuesto, si yo pondero, como decía Matías, entiendo que eso, por supuesto, cae de maduro, que no es, o sea, no deja de ser un dato sensible, pero sin embargo, bueno, si hay algunos que están en la norma, si otros no están, digo, es confuso. La verdad que cada estado hará lo que considere interesante. Desde mi posición personal, considero que es un dato biométrico está en una ley, también debería estar un dato neurológico, neurocientífico, como se quiera denominar. Pero bueno, creo que ya está. No, sobre lo que es de la evaluación de impacto, en realidad, en los principios de la OEA lo que hay es, tomando de la base de lo que es, sobre todo, la declaración de datos personales que hizo la propia OEA, hay un estudio de impacto que se va por lo que es el estudio por defecto, el de diseño por defecto. Dentro de ese principio que yo simplemente lo enuncié, sí se desarrolla, digamos, lo que sería un estudio de impacto, porque trae todo lo que habla en la declaración de la OEA de datos personales, que habla de la declaración de impacto, por supuesto, eso está contemplado en ese principio, ¿sí? Sobre la privacidad, porque tiene que ver todo esto con cómo entra a jugar la privacidad. Hay una parte del libro de Shoshana Zuboff, que no sé si la conocen, Capitalismo de la Vigilancia, donde dice que, hablando en referencia a la información residual que uno deja en Internet y a través de la cual uno es parametrizado, es identificado, y después te llegan ofertas, qué sé yo, comercio, etc. Ella dice que la privacidad es el paradigma jurídico a través del cual entendemos este problema, pero eso no significa que sea un problema exclusivamente de privacidad, sino que puede ser más amplio, solo que esa parte que va más allá de la privacidad todavía no está descrita. Y un poco por las razones que explicaba Bárbara, que las neurotecnologías son bidireccionales y tienen una serie de complejidades que afectan ya partes que tienen que ver con la integridad humana, con, como decía Tomás de la Cuadra, en el santuario íntimo de la personalidad humana, que es lo que es la esencia humana. Por lo tanto, hay un debate ahí que hay que tratar de reconfigurarlo, y por ahí todos los académicos y expertos son bienvenidos a hacer sus aportes. Lo segundo que quiero decir son qué es lo que viene. A nivel de OEA, Nati ya lo adelantó, viene un proceso regional que va a comenzar el Comité Jurídico Interamericano de llevar estos principios de neurotecnologías y derechos humanos un paso más allá y explorar cómo esto afecta a ciertos sectores vulnerables, pero ampliándolo a metaverso,
inteligencia artificial y otras dimensiones, porque neurotecnología, metaverso, inteligencia artificial están íntimamente vinculados. Eso daría para una charla completa. No me quiero extender. Lo que sí quiero decir es que es un proceso que vamos a iniciar muy pronto, donde tenemos un directorio internacional, donde está el doctor Claudio Grossman, del Comité Internacional de Derecho Internacional de Naciones Unidas, Paula Severino, del IBC de UNESCO, y Daniel Innerarity, un gran filósofo español que está reflexionando sobre la inteligencia artificial y los desafíos que vienen. Y a partir de ahí una serie de expertos internacionales que en distintas áreas temáticas van a estar colaborando. No tenemos la respuesta, ni yo, ni como fundación. Queremos plantear las preguntas y ver qué es lo que nos depara ese camino. Y esperamos dentro de poco que Latinoamérica también sorprenda al mundo generando algún tipo de claridad en esta ruta que está tan oscura hoy día. O sea, a nivel global no hay claridad en ninguna de estas materias, por lo tanto, todo lo que hagamos acá creo que va a ser un avance. Y lo segundo también, que es algo que hemos hablado con la doctora Tintarelli y con gente de México, vamos a hacer algún tipo de coordinación entre los tres países, Chile, México, Brasil, para poder avanzar en esto y por supuesto otros países que estén interesados, aunque no tengan todavía alguna propuesta legislativa o constitucional, también se pueden sumar y son bienvenidos, como Uruguay, Argentina u otros que sé que han planteado estas conversaciones ya. Y si Colombia se quiere sumar, bueno, bienvenida sea también. Y tal vez para responderle a usted también por su pregunta respecto de las aproximaciones. Efectivamente, la privacidad no es una de las formas de abordarlo, ya pensando a nivel legislativo. Y la otra forma de abordarlo legislativamente, que es un tema que lo dejo planteado nada más porque es un tema muy complejo, es considerar que la información cerebral, los datos neuronales, sean calificados como un órgano y por lo tanto estén sometidos a la fiscalización y sujeción a las normas propias de la salud. Digamos que un neurodispositivo debiera, en esa lógica, pasar por instituciones que fiscalizan al estilo de la FDA de Estados Unidos. Ese es un proyecto que está en Chile, que todavía está en debate, y es una aproximación que también ha sido planteada en otros lugares, como Inglaterra, por ejemplo, a nivel muy administrativo, pero creo que es una conversación de las que vienen, de cómo empezamos a encontrar aproximaciones que van más allá de la privacidad y tienen que ver con este tipo de fiscalizaciones. El tema da para mucho, dejo planteadas las preguntas y te devuelvo el micrófono. Sí, a mí me gustaría, profesor, empezando por usted, yo entiendo que si es un dato sensible, está taxativamente establecido en la norma, por lo menos así es en Uruguay. Si no está establecido en el artículo que enumera los datos sensibles, no es un dato sensible y por tanto no entraría. ¿De acuerdo? O sea que sí, si se lo entiende como sensible, tiene que haber una modificación legislativa y tiene que ser incluido en el elenco. En el caso uruguayo, por ejemplo, el dato biométrico no fue incluido dentro del elenco de datos sensibles y eso fue expresamente así porque justamente como el dato sensible en nuestra legislación requiere el consentimiento previo, expreso, informado y escrito, se tuvo en consideración que iba a ser muy difícil cumplir con ese requisito atendiendo a los sistemas de reconocimiento biométrico, reconocimiento facial y demás. Entonces se dejó por fuera. Pero si consideramos que es sensible, entiendo que los datos sensibles están taxativamente enumerados en las normas, ¿no? Uno no puede interpretar en ese sentido. Pero bueno, esa es por lo menos desde mi punto de vista. Y en cuanto a la neutralidad tecnológica, lo que se podría legislar es el neurodato como información proveniente del cerebro, como se hizo con el dato biométrico, y seguiría siendo neutral la norma, porque no estaríamos regulando en torno a una tecnología. No estoy hablando de neurotecnología, estoy hablando de neurodato. Por eso yo decía que ese es el aspecto, ¿no? En la protección de datos va a cubrir un aspecto, que es la información que sale, no así los demás aspectos que requieren una legislación un poco más amplia y un debate más profundo. No sé si le respondí la pregunta, pero creo que un poco por allí. Respecto al tema constitucional, yo creo que a veces librar todo en manos de los jueces
podría no ser del todo garantista si siempre vamos a librar a la interpretación, ¿no? El juez tiene una labor, pero para algo también están los instrumentos. Depende también del ordenamiento jurídico. Yo por eso comenté el nacional, el uruguayo no requiere de una reforma constitucional para amparar en su ordenamiento los derechos inherentes a la persona humana. Entonces, en ese sentido, no deberíamos de modificar la Constitución y el juez no tendría ningún problema en interpretar. Pero la intimidad también, y sin embargo, y la protección de datos también, y sin embargo, era muy difícil que una persona fuese amparada en esos derechos, desde el punto de vista judicial. Bueno, se necesitó un reconocimiento legal en ese sentido, ¿no? Para que el instrumento funcionase. No sé si por ahí iba un poco tu inquietud, pero me parece que ahora... Sí. Sí, sí. Contradice un principio constitucional, el juez declara inconstitucional esa norma, declara una laguna jurídica en el caso concreto y pondera principios. Pero por eso al principio cuando declaré que había que distinguir entre los estados constitucionales y aquellos que no lo eran. El estado constitucional es el que esa constitución invade todas las ramas jurídicas, como por ejemplo es el caso argentino, en el artículo del Código Civil, donde, ahora no me acuerdo el número, donde precisamente lo obliga al juez, no es que le da la facultad, lo obliga a respetar la Constitución Nacional cuando existen normas del Código Civil que puedan contradecir derechos humanos. Ese es uno de los ejemplos. Eso es lo que quiero decir. Una cosa es... Yo creo que ahí nos vamos un poco también de discusión no particular de lo que estábamos hablando. Pero no, bueno, lo que pasa es que la discusión, o sea, el derecho, por eso la teoría general del derecho es muy importante, porque la teoría general del derecho se, digamos, nutre a todas las ramas jurídicas. Y en este caso, lo que quiero decir que yo estoy de acuerdo con ustedes, porque para mí también la Declaración de Neuroderechos aclara la cuestión y felicito lo que hizo la OEA también, y además reglamentar las cuestiones, pero llegado el caso que no es lo ideal es que el legislador marque el camino, pero digo, el juez en los estados constitucionales tendría la herramienta para declarar las lagunas jurídicas en el caso concreto, por ejemplo, como dijo cuando Nelson habló de los datos sensibles, para mí es un dato sensible. Para mí sería un dato sensible. El juez podría declarar, por ejemplo, que una norma está violando la dignidad humana y declarar en ese caso concreto que ese neuroderecho, o en este caso una neurotecnología determinada, estaba afectando datos sensibles de los usuarios. Por lo tanto, lo declara como dato sensible, pero en el caso concreto. Porque el control de constitucionalidad, por ejemplo, en Argentina es difuso y concreto. Bueno, muchas gracias. Y la evaluación de impacto está prevista, si es un dato personal, está previsto como una medida proactiva. O sea, siempre va a haber evaluación de impacto cuando se trate de determinado tipo de información preceptivamente. Pero también depende de la normativa específica de cada país, y ahí volvemos. Vale, entonces muchas gracias por las colaboraciones también y por la presencia acá. Fue espectacular. Muchas gracias, Moisés, Natalia, Bárbara. Es un gusto. Y en nombre de Iris también digo que fue espectacular estar acá. Muchas gracias.